oh Dios, creador del cielo y la tierra. La tierra brilla con su esplendor, su voz resuena como un estruendo, y grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Nada se compara a Él, exaltado en poder y gloria, Todo reino y nación se rinden en adoración. Tú reinas, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Poderoso, poderoso, tu honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gozo, una alegría volvernos a ver, aunque sea de esta manera. Mi deseo y mi esperanza es que la palabra de Dios, que es viva y tiene poder, llene en tu corazón las necesidades que tienes. Y que la presencia de Dios se manifieste en su palabra para bendición tuya y de tu casa. Te invito a abrir los evangelios, el evangelio según San Lucas, el capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11, palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, recibimos tu bendita palabra en esta hora. Te damos gracias que es inspirada de ti. Te damos gracias que tu palabra es viva, activa y tiene poder, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Y allí deposita semillas de fe, de luz, de verdad,
Oh Dios Todopoderoso, abrimos nuestros corazones, pedimos que tú lo hagas fértil para recibir la semilla de tu palabra y que nos hables a través de ella. Traiga fe, esperanza, fortaleza, amor, nuevos bríos, convicción de pecado, lo que sea necesario, con tal de que acerque nuestro corazón al tuyo y lo bendiga, Señor, por el poder de esta palabra viva. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Henry Ford, el inventor de los famosos automóviles, ¿no es cierto? Dice que en una ocasión, después de aquel primer éxito con el modelo T, él tenía la visión y tenía el deseo de hacer un auto que tuviera y corriera solamente en 8 cilindros. Él llevó la idea en su gran fábrica donde estaban sus mejores ingenieros y le dijo: miren, este es el fin que busco. Yo deseo que me produzcan un automóvil que tenga 8 cilindros en un solo bloque. Y deseo que lo hagan. Y sus ingenieros le dijeron: señor Ford, eso es imposible. No se puede hacer. Así que él, no dándose por vencido, fue y contrató a un grupo de nuevos ingenieros recién graduados de universidades. Y en vez de llevarlo a esa fábrica donde tenía todo lo último en creatividad y todo lo que tenía que ver con automóviles, los llevó al laboratorio de Thomas Alva Edison, el gran inventor, y les pidió, hizo arreglos para que ellos tuvieran un lugar donde trabajarían, y les dio una meta, un fin. Les dijo: deseo que trabajen y produzcan y se inventen cómo el auto puede funcionar con 8 cilindros. Ellos trabajaron por largos meses, más de 24 meses. Al final de estos 2 años, ellos le dieron la buena noticia de que lo habían logrado. Y por supuesto, el auto de 8 cilindros revolucionó la industria automotriz. Y el modelo Ford llegó a alcanzar más fama y renombre que lo que había tenido hasta ese momento. Él había aplicado, Henry Ford, un gran principio de liderazgo. Empieza con el fin en mente, y había movido todos los recursos en esa dirección y había logrado su meta y su objetivo. Les menciono que es uno de los grandes principios de liderazgo, pero cuando nosotros nos acercamos a la Escritura nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo fue el líder más grande que jamás existió. Él fue el hombre que tenía la visión más clara de lo que quería hacer. Y nosotros nos preguntamos, mirando los evangelios, ¿cuál sería el fin, la meta que Jesús buscaba? ¿Para qué todo giraba en su ministerio? ¿Cuál era la idea, el motor de su ministerio, de su visión, de su vida? ¿En qué consistía? ¿Hacia dónde se movía Jesús? Algunos pensarían, bueno, Jesús indudablemente se movía a la meta y era la cruz. Porque, por supuesto, en la cruz Jesucristo triunfa sobre todas las fuerzas del mal. En la cruz Él derrota a Satanás y lo exhibe públicamente. En la cruz Él triunfa sobre el pecado, triunfa sobre la muerte, triunfa sobre el mundo, triunfa sobre la enfermedad. En la cruz está su victoria definitiva. Él toma un instrumento que era símbolo de la ignominia, la vergüenza, la derrota, y lo trasciende, lo transforma y lo convierte en un símbolo de triunfo para la fe cristiana. Pero sin embargo, a pesar de la importancia de la cruz, la vida y el ministerio de Jesús no termina en la cruz. Si hubiera terminado en la cruz, Jesús hubiera sido solo un mártir, y su influencia y su impacto hubiera sido disminuido increíblemente, porque si allí hubiera acabado todo, Jesucristo hubiera sido solo un buen hombre que fracasó en su intento. Pero la vida de Jesús no se detiene en la cruz. Quizás digan, pues sin duda alguna, la tumba vacía, la resurrección. Y otra vez la resurrección es uno de los grandes pasos en el camino de Jesús, es uno de los pasos más trascendentales. Pablo decía en 1 Corintios 15, si Jesús nos resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe.
Pedro dice que por la resurrección de Jesucristo nosotros hemos renacido a una esperanza viva. La resurrección de Jesucristo sin duda que tiene un poder significativo y sin embargo la vida de Jesús no termina en la resurrección, ni en la ascensión, ni en la exaltación a la diestra del Padre. Él continúa adelante con su visión. ¿Sería acaso el regreso, la segunda venida de Jesús? Tampoco creemos que se trataba de eso. Entonces, ¿qué meta tenía Jesús que incluye todos esos pasos cruciales y significativos que va más allá de lo que hemos mencionado? Bueno, cuando tú miras la Escritura, es evidente que la meta de Jesús era, por supuesto, redentora. Hay un pasaje de la Escritura que nos da a nosotros un vistazo, un vislumbre de cuál era el propósito o el fin del ministerio de Jesús. Y ocurre al comienzo de su ministerio. Jesús ha entrado al templo por primera vez después que ha sido inaugurado y comisionado y bautizado por Juan el Bautista. Y él llega allí, tú sabes que él limpia el templo por primera vez. Lo hace 2 veces, al principio y al final de su ministerio, según Juan. Pero los evangelios sinópticos aparecen al principio, la primera vez que lo hace. Y tú sabes que él echa fuera a todos los cambistas y los líderes religiosos vienen y lo confrontan y le dicen, pero ¿cómo tú puedes hacer esto? ¿Qué autoridad tú tienes para hacer esto? Y querían que si era el Mesías que lo declarara en ese momento. Y tú sabes que Jesús dice aquella enigmática declaración que deja a los líderes confundidos. Jesús le dice, destruyan este templo y yo lo levantaré, lo volveré a edificar en 3 días. Y todos se quedan asombrados, algunos se ríen, se burlan, dicen, pero Herodes le tomó 46 años hacer este gran templo y tú dices que en 3 días tú lo levantas. Y entonces el comentarista, el evangelista que lo escribe dice, pero él se refería a su cuerpo. Y estaba evidentemente señalando que en 3 días él resucitaría de entre los muertos. Pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, evidentemente con la amplitud de todo lo que la Escritura significa, es evidente que el cuerpo de Cristo se refería a algo mucho más allá que su resurrección. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y lo que nosotros vemos es que cuando Jesús llegó al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, Él está pensando en la humanidad. Él está pensando en la recreación de la humanidad. Él está hablando de una nueva humanidad, de una nueva sociedad humana que se llamaría la iglesia o la eclesía, como le llamaban en el griego koiné. Él está hablando de una nueva humanidad que sería levantada y que todo giraría alrededor de esa nueva creación. El hombre sería restaurado a la posición original en que Dios lo creó. El viejo Adán el primer hombre había destruido el propósito de Dios, pero no, Dios lo había redimido, lo había restaurado a través de la vida del segundo Adán, de Jesucristo. Él sería el nuevo hombre, pero no el nuevo hombre de Federico Nietzsche y así habló Zaratustra. Es el nuevo hombre que significa que Jesucristo estaba restaurando a la humanidad a la posición en la cual Dios los había destinado. Es una posición de autoridad sobre la creación. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios en la carta a los Efesios, habla de esto de una manera tan clara. En el primer capítulo, en los versos 9 y 10, mira lo que él dice. Dice, hablando de Dios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había Dios propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pablo está diciendo lo mismo que había mencionado a los romanos, que la creación de Dios gime y suspira esperando la revelación de los hijos de Dios. Y ese era el propósito para el cual Cristo estaba aquí y era el propósito con el cual Él trabajaba. Así que todo lo que Él va a hacer, cada paso que Él va a dar, gira alrededor de ese propósito de volver a restaurar la humanidad que había caído. Ahora, teniendo eso como un gran trasfondo, podemos acercarnos a este pasaje y entender
y a través de todos los evangelios por qué Jesús hace lo que hace. ¿Por qué enseña a las multitudes? ¿Por qué sana a los enfermos? Él no lo hacía como un fin en sí mismo, todo era una señal del reino de Dios que él estaba anunciando y que estaba predicando. Y aquí lo que vemos es que, número uno, Jesús está detrás de un hombre llamado Simón. Simón ha conocido a Jesús anteriormente, pero Jesús sabe que Dios ha escogido a este Simón como escoge a cada uno de sus hijos para que tenga un papel que jugar dentro de esa gran catedral universal de naciones y pueblos que constituyen la eclesía o la iglesia de Dios. Y Jesús ha puesto la mirilla en Pedro y lo está buscando. Y lo sabemos porque desde hace una semana atrás, unos días atrás, él ha estado acercándose a él. Juan en su evangelio nos dice que fue Andrés el que llevó a Pedro a Jesús para que lo conociera. Y que en su primer encuentro Jesús miró a Pedro y le dijo: tú te llamas Simón, ¿no es cierto? Y te diré, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, Cefas en arameo. Y lo que Jesús le está diciendo a este hombre es, el nombre Simón significaba una caña que estaba, de esos que crecen al lado del río y que el viento les da y se mueven de un lado para otro. Muy simbólico del carácter de Pedro. Y Jesús le dice: ya no serás como una caña que va para los lados, para un lado y para el otro, inestable, voluble, maleable. Ahora serás una roca, una piedra. Te voy a transformar de tal manera que tú serás un fundamento sólido para el propósito que yo avisoro hacer aquí en la humanidad. Y Pedro sin duda alguna sonrió cuando Jesús le dijo eso. Y dijo: ¿qué ocurrencia tiene este rabino? Me interesa, me gusta cómo habla. Pero después de eso, él va a la sinagoga, Jesús llega allí y hay una escena escalofriante, espeluznante. Un hombre se levanta endemoniado, todos corren despavoridos. Jesús los reprende, libera a este hombre y todos se quedan asombrados de que Jesús tiene autoridad sobre los espíritus. Pedro, obviamente, tocado por la escena, invita a Jesús a comer a su casa. Y cuando llegan a su casa, allí está la madre de la esposa de Pedro, su suegra. Está enferma, arde en fiebre, dice en griego. Dice que está ardiendo en fiebre y Jesús reprende la enfermedad, la sana inmediatamente, ya se recupera y empieza a servirles. Entonces Pedro empieza a tomar nota de todo lo que está mirando. Jesús es una persona intrigante, es una persona interesante, es una persona carismática. Pedro abre su corazón, aunque un poco cuidadoso, a este hombre que hace cosas que él no puede explicar. Y si eso fuera poco, esa misma tarde, tan pronto baja el sol y termina el día sábado, la caravana de enfermos y endemoniados viene a la casa de Pedro y él ve con sus propios ojos a este Jesús sanar enfermos, liberar a los oprimidos, hacer milagros que sin duda dejó a Pedro totalmente anodado, atónito por lo que había visto. Y es este mismo Jesús que unos días después aquí lo encontramos. Pedro ha estado pescando toda la noche y no ha pescado nada. Así que cuando Jesús se aparece, él se encuentra con él y lo encuentra cansado. Jesús le dice: Pedro, tengo esta multitud que me acompaña, quieren que les enseñe, necesito una plataforma donde pararme, puedo usar tu bote. Y Pedro, que en ese momento está ocupado limpiando las redes, le dice: sí, Señor, por favor, úsalo. ¿Cómo decirle que no a alguien que él está totalmente admirado de él? Jesús se levanta, Jesús enseña, Pedro sigue limpiando sus redes, pero su oído está parado, él está escuchando lo que Jesús está diciendo. Y cuando Jesús termina de enseñar, Pedro ya tiene sus redes limpias, las vuelve a colocar en el bote, y Jesús le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro, vamos a pescar, tira las redes. Y Pedro, por supuesto, está en una tremenda encrucijada. Por un lado está cansado, pescó toda la noche, no durmió nada, no tuvo pesca, está frustrado, está cansado. Ahora acaba de limpiar las redes, ¿te imaginas eso?
volverlas a lanzar, significa volver a limpiarlas. Pero nota la reverencia con que le habla Jesús. Y este es Pedro, un hombre que sabemos que es mal hablado, un hombre que es chisposo, es chispeante, hubiera sido fácil insultar a cualquier otro, pero ante Jesús hay una reverencia, un respeto. Él le dice: Señor, yo sé que no vamos a pescar nada, mas en tu palabra echaré la red. Y eso es exactamente lo que se salen a la mar. Jesús les dice: tíralas aquí. Pedro las lanza sin esperar nada, sin fe alguna en que algo va a suceder, más por obediencia que por fe. Y por supuesto, conocen la escena, los peces abarrotan la red, tanto así que la rompen y él tiene que llamar a otros, Santiago, Juan, que traigan su barca, y se llenan 2 barcas en la pesca más productiva que Pedro jamás había tenido en la vida hasta ese momento. Tú sabes lo que sucede. Ahí encontramos, por supuesto, a Pedro increíblemente impactado. Después que ellos traen las redes, hacen lo que tienen que hacer, Pedro cae postrado ante los pies de Jesús y le dice casi en advertencia: Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Lo que él le está diciendo a Jesús es: ¿qué quieres hacer conmigo, Dios? ¿Qué estás buscando de mí? Yo no sirvo para lo que tú quieres hacer. Tú no me conoces. Tú no sabes las luchas internas que yo tengo. Tú no sabes que yo no sirvo para lo que tú quieres. Tú no entiendes que yo voy bajando una cuesta con los frenos metidos en mi bicicleta y que no quiero aceptar esto porque no me siento capaz de hacerlo. Jesús responde a las palabras de Pedro y le dice: Pedro, no estoy buscando a los capaces, ni a los que se creen más santos que los demás. Estoy buscando hombres y mujeres pecadores como tú, pero no pierdas la esperanza, porque voy a hacer de ti un pescador de hombres. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, desde que antes que tú te imaginaras, el Dios eterno ha puesto su mirada en ti. Tú eres parte del propósito que Él tiene para este futuro glorioso de esta comunidad que será formada. Tú vas a ser parte del fundamento de esta iglesia, y es el futuro de la humanidad. Y no solamente es el futuro de la humanidad, tú vas a estar proclamando el mensaje para que la gente venga a ser parte de ella. Así que Jesús acepta a Pedro tal como es. Y Pedro va a comenzar en ese momento una jornada con Jesús como discípulo de Él, que va a transformar su vida, va a transformar a su familia, va a transformar su destino. ¿Por qué? Porque Jesús ha mirado a Pedro, no por lo que Pedro es, sino por lo que Pedro puede llegar a ser. Jesús está empezando con el futuro en mente en la vida de este hombre. Y eso es lo que Jesús hace y hará siempre con cada uno de nosotros. Pedro capturará la idea. Él se dará cuenta de que el propósito de Dios es mucho más grande que meramente salvar un alma o salvar las almas. Él se da cuenta de que Jesús no está conforme solamente con salvar esas preciosas almas. Él quiere hacer algo glorioso de ello. ¿Y cómo sabemos que Pedro capturó esa idea? ¿Cómo podemos estar seguros que Pedro lo tuvo claro? Bueno, porque Pedro dedicaría toda su vida precisamente a eso. Y no solamente a eso. Mira lo que Pedro va a hacer. En sus cartas, Pedro va a dejar tan claro el propósito de Dios. De una manera tan clara, la va a tener clara. Si tú recuerdas hacia el final del ministerio de Jesús, después de estar 3 años y medio con Pedro, Él les va a hacer una pregunta. Lucas nos dice que después de haber orado, Jesús los va a mirar a ellos y les va a decir en las postrimerías de su ministerio: ¿quiénes dicen el mundo y la gente que yo soy? Y ellos le van a decir, unos dicen que es Jeremías, otros dicen que eres el regreso de Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Pero nota esto:
Pedro le va a decir, pero yo sé quién tú eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces él le va a decir, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración que tú has hecho, yo voy a edificar la iglesia. Y yo voy a ser la piedra angular de esta iglesia. Pero esa declaración será la clave para que todo el mundo pueda venir a mí y reconocer que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro va a utilizar esa misma imagen de la piedra y va a dejar bien claro que él tenía con meridiana luz en su mente claro que Jesús era la piedra angular. En su carta, en el 2 capítulo, él les va a decir estas palabras, les va a decir, acercándose a él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero nota que él reconoce que Cristo es esa piedra viva, esa piedra angular, esa piedra que como la piedra de Oreb transmite vida, como la piedra de Oreb trajo vida a través del agua que brotó de ella. Pero nota que la visión de Pedro era mucho más amplia que solamente ver a Jesús como esa piedra angular. Él le va a escribir a los hermanos de estas iglesias alrededor del Ponto y les va a decir, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira lo que Pedro está diciendo. Él dice, la iglesia es una casa espiritual que está siendo edificada, donde cada uno de nosotros somos una piedra viva, porque hemos recibido la vida de Jesús. Y nota que dice, hemos sido llamados a ser sacerdotes, hemos sido llamados a ser sacerdotes para ministrar a la presencia de esta piedra viva que está en medio nuestro, Jesucristo mismo, pero también una piedra viva porque ofrecemos esos sacrificios espirituales, sacrificios de alabanza, sacrificios de júbilo, sacrificios de acciones de gracia, sacrificios del corazón que se acerca a Dios, sabiendo que ahora estamos en una nueva relación con Dios por la obra redentora de Jesucristo. Y somos la iglesia, la catedral de las naciones, porque la iglesia estaría compuesto de gente de todos los pueblos y naciones del mundo. Y seríamos representativos de esas naciones, pero a pesar de ser de muchas naciones, seríamos un solo pueblo, una sola casa espiritual en Cristo Jesús. Entonces él va a ir en los siguientes versos, versos 9 y 10, él va a ir de la identidad de esta iglesia al propósito de esta iglesia, que nos llevaría eventualmente al destino. Y en el verso 9 él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. Somos la aristocracia del cielo, somos la nueva humanidad, somos el nuevo pueblo que Dios ha levantado. Es la restauración de la humanidad a la posición para la cual Dios nos había visorado. Pero entonces note el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, nuestra identidad nos da un propósito. Y ese propósito es anunciar a Dios, anunciar a Jesucristo, anunciarle al mundo todo lo que Dios ha hecho, su corazón, su amor por cada uno de nosotros, para que ellos también vengan y sean parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, cuando nosotros entendemos el propósito que Dios tiene para su eclesía, entonces nosotros tenemos muy claro en nuestra mente que ahora la eclesía de Dios está en la mirilla, está en el centro de la voluntad de Dios. Y esto es vital y es importante, porque estamos viviendo en tiempos donde pareciera que la iglesia no es esencial. El mundo la considera irrelevante.
Vivimos en un mundo donde ven la iglesia y no quieren a la iglesia en ningún lado. La quieren fuera de la arena pública, la quieren fuera de los procesos decisionales de la nación, los quieren a un lado. Las decisiones morales inclusive no tienen nada que ver con la iglesia. Ven a la iglesia como algo totalmente separado de todo el resto de la vida normal. Pero déjame decirte, así no es que Dios la ve. Dios ve a la iglesia en el centro de todo. Dios ve a la iglesia como no solamente esencial, indispensable. Él ve la iglesia como el cuerpo de Cristo. Él ve la iglesia como la esperanza del mundo. Él ve la iglesia como la voz, el heraldo de las buenas nuevas de salvación. Él ve la iglesia como aquella que hace la diferencia para el destino eterno de la humanidad. Es la iglesia y a través de la iglesia que la voz de Dios se escuche en el mundo entero. Es la iglesia la que es empoderada por el Espíritu Santo para cumplir la misión de Dios. Es la iglesia la que será la novia del Cordero. Es la iglesia la que es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia la que está compuesta por los representantes de Dios aquí en la tierra. Somos los embajadores del reino de Dios. Todo eso significa que la iglesia es importante. Y el diablo ha querido hacernos pensar en esta pandemia que la iglesia no lo es, pero no le creas al diablo. Hay cristianos que dicen la iglesia no es importante. Yo no necesito la iglesia. Yo no necesito la comunidad de fe. Yo puedo ser un cristiano llanero solitario. Y no saben cuán equivocados están. Si el mundo dice ya no se necesita la familia, nosotros diríamos, pero qué absurdo es eso. Pero que cristianos digan que no necesitamos la iglesia es tan absurdo como aquellos que dicen que no necesitamos la familia. Todo es importante, pero la familia de Dios está en el centro de la voluntad de Dios. Y si nosotros no somos parte y estamos conectados a esa vida orgánica, que es el organismo, que es la iglesia, no como una mera organización humana, sino como un organismo donde el Espíritu de Dios obra y trabaja a través de ella y la llena y la empodera para hacer su misión sobrenatural a un mundo perdido y pródigo, entonces nosotros estamos mal. Tenemos que conectarnos a la iglesia de Dios. Dios empezó con el fin en mente, y lo que Él tenía en mente era esa restauración de la humanidad en una nueva sociedad llamada la iglesia. Y Jesucristo va a caminar todos los evangelios, cada situación, cada vida que Él va a impactar, que Él va a tocar. Todo eso es parte de esa visión final, del fin que Él tenía en mente, de restaurar a este mundo caído, lleno de personas sufrientes, de corazones quebrantados, de pobres desconsolados, de personas oprimidas, de personas esclavizadas al pecado. Todo lo que Jesús va a hacer es traer liberación para que puedan incorporarse a ese gran pueblo de Dios que es la iglesia, amados. Entonces yo te pregunto, ¿dónde estás tú en relación al cuerpo de Cristo? ¿Dónde estás tú en relación a lo que Dios está haciendo? Porque pensar que puedes crecer separado de la iglesia y mantenerte en el fuego y en la voluntad de Dios es absurdo. Somos todos parte. Tú sacas un pedacito de madera del fuego y se apaga, ¿no es cierto? Pero unidos podemos seguir adelante porque Dios aún está por revelar. En medio de todo lo que está pasando, en medio de toda la incertidumbre, en medio de todas las tensiones bélicas, en medio de todo lo que está pasando y hasta la mención de guerra nuclear, en medio de todo lo que el mundo está viviendo, Dios está sacudiendo al mundo. Y hay agendas y conspiraciones de gente que quiere mover al mundo en su dirección. Hay agendas globalistas y hay gente que piensa que ellos, porque son importantes oligarcas que tienen dinero, tienen el derecho a gobernar al mundo. Pero déjame decirte, eso va a cambiar. Porque hay solamente un Señor del mundo y no son ellos. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el Príncipe de Paz, y Él ama a su iglesia, y Él viene a levantarlas con grandes misericordias, y a avivarla con el fuego
de su santidad y de su amor. Y tenemos que prepararnos para recibir eso. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué precioso es saber de que somos parte de algo que es mucho más grande que nosotros. Señor, qué fácil es mirarnos a nosotros con los lentes humildes y pequeños, de sentirnos insignificantes en este mundo, insignificantes aún en la vida de tu iglesia, sentirnos que somos un cristiano más, que no contamos para mucho. Oh Dios, pero si pudiéramos capturar la visión que tú tienes para tu iglesia, si pudiéramos por un instante vernos con tus ojos de amor, si pudiéramos vernos en el valor que tú nos imputas, si pudiéramos vernos como lo que tú nos consideras, hijos amados y deseados, comprados a tan alto precio, la sangre preciosa del Hijo de tu amor. Si nosotros pudiéramos vernos que tú anhelas empoderar tu iglesia, llenarnos de dones, de talentos, de las inescrutables, inagotables riquezas en Cristo Jesús, para que cumplamos la misión que tú nos has dado. Oh Dios, danos una visión más grande que nosotros. Permítenos conectarnos con tus propósitos. Permite que nosotros nos veamos no por lo que nosotros pensamos que somos, sino por lo que tú dices que somos. Echa atrás la oscuridad. Levanta tu iglesia con grande misericordia después de la calamidad de esta terrible pandemia y de todo lo que ha suscitado, Señor, en medio de estas agendas diabólicas que se están tratando de realizar. Señor, ven, avergüenza el mal, establece el bien, afirma a tu iglesia, bendice a tus hijos, guárdanos del mal y depón a todos aquellos que se han levantado contra ti y contra tu ungido. Ríete de ellos, como dice el Salmo 2, pero Señor, destruye sus planes y trae tu plan y trae tu salvación y levante el Evangelio de Jesucristo y su nombre para que el mundo entero sepa y conozca que tú eres el único camino a la salvación, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a ti sino a través de Cristo Jesús, la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Mira las situaciones personales e individuales de mis hermanos. Mira las luchas que están enfrentando en sus trabajos, en sus hogares, en sus familias. Arrópalos con grandes misericordias. Venga sobre ellos tu reino. Pon en ellos hambre y sed de ti para que tú te reveles a ellos con el poder y la gracia con que les amas. Y permite que ellos puedan levantarse si lo necesitan a un nuevo nivel y a una nueva vida en Jesucristo, empoderado por su Espíritu, arropado por su gracia, impelidos por su amor. Ayúdanos a cumplir el propósito para el cual nos pusiste aquí. Te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, amado Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, te envío, como siempre, con la bendición acostumbrado. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de
la montaña.